Buen día a todos. Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre la descripción lingüística de la lengua de señas mexicana desde una perspectiva crítica y alternativa, bajo el título La descripción gramatical de la lengua de señas, luces desde una historia alternativa. Comencemos revisando alternativa con respecto a qué. La historia principal, la de la lingüística moderna, es la historia de una lingüística que ha heredado una visión estructuralista y neopositiva, que considera el lenguaje como un objeto material y por lo tanto susceptible de ser estudiado objetivamente y susceptible también de describirse de manera neutral. Esta perspectiva, sin embargo, está impregnada de una ideología que ha moldeado nuestras categorías lingüísticas. Es, por lo tanto, una de las principales fallas del planteamiento cientificista, y por cientificista me refiero al eurocéntrico, el ignorar el elemento valorativo de toda postura teórica. El neopositivismo es una corriente filosófica que emergió en el siglo XX basada en la idea de que el conocimiento científico debe ser objetivo, empírico y libre de valores subjetivos. En el contexto de la lingüística, esta perspectiva ha llevado a la creencia de que es posible describir el lenguaje de manera neutral, sin influencias ideológicas. Sin embargo, lo grave de esta visión es que enmascara y en última instancia invisibiliza los sesgos ideológicos y culturalmente hace casi inevitable que se forme una especie de ceguera con respecto a la distancia que hay entre nuestras categorías y la realidad de nuestras lenguas y formas de comunicación. Cuando analizamos la descripción de lenguas como la lengua de señas mexicana bajo esta lente neopositiva, como son ajenas al estereotipo original que formó estas metáforas explicativas con las que analizamos la lengua, como verbos, sustantivos, oraciones, etcétera, la noción de palabra misma, entonces se evidencia claramente el discurso de supremacía cultural, porque se ve claramente que su poder explicativo es muy pobre y que lo que lo sostiene es un afán por sostener, por perpetuar un discurso, porque conviene a las élites. Desde este poder, las categorías y normas de las lenguas europeas se imponen como estándar universal. La ciencia, incluyendo la lingüística, negocia constantemente con las presiones sociales y políticas. Este es el otro elemento que generalmente se ignora o se pone bajo la alfombra. Nosotros los investigadores enfrentamos estas presiones. Nos encontramos a menudo aceptando modelos que tal vez no entendemos a profundidad o que no nos gustan francamente, pero encajan en las expectativas de nuestros colegas y con las tradiciones académicas que hemos heredado. Satisfacen nuestra necesidad de pertenecer, de ser aceptados y respetados en nuestros círculos académicos, lo que puede llevarnos a reproducir ideas sin cuestionarlas, incluso cuando sabemos que reflejan todo menos la realidad del fenómeno estudiado. En este contexto, la crítica decolonial se convierte en una herramienta vital, ya que nos ayuda a desentrañar cómo estas dinámicas de poder y conformidad influyen en la ciencia, especialmente en contextos donde las voces alternativas han sido históricamente silenciadas. La visión alternativa proviene de un experimento mental propuesto por Bilioco y colaboradores, en donde se nos invita a imaginar cómo sería la teoría lingüística si hubiera comenzado con el estudio de las lenguas de señas en lugar de la escritura de las lenguas europeas dominantes, porque no empezó solo con las lenguas orales ni solo con las lenguas dominantes, sino con la representación escrita de las lenguas dominantes. Esto nos lleva a cuestionar los prejuicios que hemos heredado, particularmente el de la gramaticalidad eurocéntrica. ¿Qué pasaría si describiéramos la lengua de señas sin imponerle categorías a priorísticas? Al centrarnos en la descripción empírica y en cómo los señantes realmente usan su lengua, podríamos construir una historia alternativa de la lingüística. Esta historia respetaría la lingüística empírica en lugar de forzarla a encajar en moldes preestablecidos como una propaganda de una cultura en el poder. Un ejemplo clave es la categorización de los gestos de señalamiento como pronombres. Clave porque está en una zona justamente donde la teoría lingüística no se acomoda bien, porque no estamos hablando
de elementos que se comporten como la expectativa léxica quisiera, y porque aparte estamos hablando de gestualidad. La pregunta aquí es una pregunta que he planteado en diversos trabajos: ¿por qué insistimos en utilizar esta categoría cuando no refleja adecuadamente el uso en la lengua de señas mexicana, entre los hablantes de la lengua de señas mexicana? Este es un reflejo de cómo una gramática universalista, abstracta y eurocéntrica no sirve para describir adecuadamente lenguas como la lengua de señas mexicana. La práctica de hacer gramáticas surgió en contextos históricos marcados por la colonización, mucho antes que lo propiamente llamado colonialismo europeo, donde el objetivo no era solo describir, sino también dominar y controlar. En México, la imposición de gramáticas basadas en categorías universales ha servido principalmente para reforzar la hegemonía de una cultura dominante, relegando las lenguas indígenas y de señas a un estatus secundario, en lugar de reflejar la riqueza y diversidad lingüística del país. Estas gramáticas han sido utilizadas como herramientas de imposición cultural, obligando a las lenguas a encajar en moldes que no les pertenecen. Este enfoque no busca comprender la realidad lingüística, sino imponer una verdad que favorece la perpetuación de una estructura de poder colonial. Por su parte, el afán de la estandarización lingüística, aunque se quiera naturalizar, busca unificar la diversidad en una sola etiqueta lingüística, en un catálogo de lenguas. Repite el patrón colonial del deber ser. Esto plantea preguntas importantes. ¿Qué pasa con las personas que se alejan de la estandarización, del estándar? ¿Son vistas como deficientes o incompletas o ignorantes? La estandarización impone una visión monolítica que no respeta la diversidad inherente a las lenguas de señas. Por su parte, es fundamental que atendamos la internalización de la opresión para que dejemos de tomar esta conveniente perspectiva ingenua de decir: mira, los hablantes desean estos productos culturales eurocéntricos, los hablantes ven en su lengua estas categorías lingüísticas. El hecho de que perciban aparentemente categorías gramaticales que coinciden con el modelo lingüístico, no podemos descartar que puede provenir de estas prácticas de enculturación históricas y sincrónicas de la propia actividad investigativa y del sistema educativo decimonónico. Numerosos trabajos han mostrado cómo estas instituciones pueden, en efecto, lograr que la perspectiva tienda a la homogeneización. Por lo tanto, esto subraya la necesidad de cuestionar estas categorías impuestas. Estos cuestionamientos nos llevan inevitablemente a una pregunta fundamental. ¿Y entonces para qué hacemos lingüística descriptiva? Al tomar conciencia de su papel, del papel de la lingüística en el supremacismo cultural, toda la ciencia se encuentra replanteando su deber ser. No es solo una cuestión de describir el lenguaje, sino de entender cómo nuestras descripciones refuerzan o desafían estructuras de poder. El ejemplo del átomo, por ejemplo, ilustra bien este punto. Europa descubre, o dice que descubre el átomo como unidad fundamental de la materia, y entonces mira a otras culturas a las que minoriza y les pregunta: ¿ustedes conocen el átomo? No, pues yo ni palabra tengo para el átomo. Bueno, pues yo les voy a decir, porque no pueden estar en la ignorancia de lo que constituye la base del universo, incluso para ustedes, que deberían saberlo. Esto construye a los otros como ignorantes en una operación retroactiva que desvaloriza cientos de años de conocimiento por una falsa idea de progreso. Esta crítica que estoy haciendo no es lo mismo que la diferencia entre la lingüística particular y la universal que plantean lingüistas como Martin Haspelmann. Esta visión sigue atrapada en un dualismo entre lo empírico y lo abstracto. La crítica que planteo aquí va más allá. Cuestiona la base epistemológica de ese dualismo y propone una alternativa que no esté condicionada por la herencia colonialista. Para esto es crucial mantener criterios sólidos en la ciencia, como el criterio del costo epistémico. El costo epistémico se refiere al precio que debemos pagar en términos de precisión y adecuación descriptiva cuando nos alejamos de los datos concretos para encajonarlos en teorías abstractas o categorías preconcebidas. La abstracción es necesaria, pero tiene un costo que se debe medir siempre con respecto a si existe o no una explicación que se aleje menos de los datos.
de la construcción empírica de los datos, porque el dato se puede construir también de manera abstracta. En el caso de la descripción de la lengua de señas mexicana, cuando insistimos en clasificar los gestos de señalamiento bajo la categoría de pronombres, asumimos un costo epistémico alto. Primero, porque no hay necesidad. Segundo, porque no corresponde con el modelo de la lengua. Tercero, porque viene de ignorar que también existe gestualidad entre los hablantes de lenguas principalmente orales o que utilizan principalmente el canal auditivo oral. Y porque esto también fuerza una realidad lingüística diversa a un molde en el que no cabe, francamente. Esto distorsiona la comprensión de la lengua y perpetúa un sesgo eurocéntrico al tiempo que discriminativo.